Es un gusto saludarte en este año. Empezamos una nueva serie llamada Florecer y a verdad, cuando nosotros nos acercamos a la palabra siempre nos preguntamos cuál es el propósito de Dios, cómo está trabajando en mi vida, qué es lo que quiere hacer conmigo, y parte de lo que Él quiere hacer es que podamos florecer, como vemos florecer tantas plantas y flores alrededor de nosotros. Cada vez que tú y yo podemos ver esto, vemos que tienen una raíz que crece fuerte, sólida, y a través de eso una planta produce fruto y es algo maravilloso, lo cual nos podemos disfrutar de conocer. Entonces, cuando tú y yo nos aproximamos a pensar acerca de esto, realmente necesitamos saber de que Dios desea trabajar en nuestras vidas para que tú y yo podamos florecer. En este año 2025 tú y yo podamos florecer. En cada uno de los aspectos de nuestra vida Dios quiere ayudarnos a florecer. La gran pregunta es ¿cómo? Una de las principales razones que todo ser humano busca en su vida es tener paz. Ahora tú te preguntarás qué tiene que ver la paz con esto. Es que si tú piensas bien esto, la paz está muy relacionada con poder tener muchas veces seguridad, poder sentirse estable, poder sentirse protegido, resguardado. Y si tú y yo nos ponemos a analizar cómo se ve y cómo funciona esto en una plantita, en un árbol, en algo de la naturaleza, creo que tú y yo podemos encontrar que el punto de partida para esto son buenas raíces. Y es exactamente lo que te quiero hablar en este día. Sabes, si tú y yo pensamos y nos ponemos a analizar y somos sinceros, cómo funciona nuestra vida es motivado por las raíces en las que tú y yo estamos cimentados, estamos plantados. Tú y yo tenemos hábitos, tenemos valores, tenemos costumbres, pero todas estas vienen atraídas por las raíces en las que hemos crecido. Podemos llamarlas de distintas maneras, pero estas son la fuente de donde tú y yo nos comportamos como nos comportamos, vivimos como vivimos y tenemos la esperanza que tenemos para poder caminar. Ciertamente creo que pensar en paz nos lleva también a meditar en una vida, en cómo es posible tener una vida llena de paz, llena de sabiduría, llena de esta estabilidad que te menciono. Cómo es que podemos evitar ser arrastrados por cosas que no están ayudando a que tú y yo podamos estar bien arraigados. Y sabes, la Escritura nos muestra algo bien interesante. El Salmo capítulo 1 habla de lo siguiente. En sus primeros versículos dice lo siguiente: bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De hecho, este salmo es bien interesante porque inicia abriéndonos un panorama espectacular de cómo los salmistas han ido relacionándose con Dios y expresando sus emociones, sentimientos de una manera saludable, en una relación muy conectada y profunda con Dios. Pero este primer salmo, de hecho, nos habla que hay sabiduría de Dios en tener una raíz profunda en nuestra vida, y ese punto de inicio está en el Señor. Está en el que tú y yo podamos reconocer del Señor y podamos ver de lado, podamos apartarnos del camino que está incorrecto, del camino que está direccionándolo así a malas obras. Es interesante que tú y yo podamos ver lo que esto significaba para no solamente nosotros, o sea, significa ahorita para nosotros, sino lo que significaba para el pueblo que escuchó estas primeras palabras en su contexto original. Para el pueblo judío esto significaba, y esta porción significa una idea de pureza en su vida, una idea de sabiduría que viene directamente de estar conectados y de estar caminando en los principios y en los mandatos del Señor. Y entonces tú y yo hallamos que este inicio, digámoslo así, esta explicación de esta primera parte del Salmo nos habla acerca de este contexto en el cual era bastante relevante poder estar relacionado con Dios para poder caminar de una manera pura, para caminar de una manera estable, para caminar de una manera saludable.
De hecho, la importancia y el énfasis que se hacía en ese tiempo, en esa cultura, acerca de cómo era la necesidad de meditar, de reflexionar, de permanecer en la palabra del Señor, era importante. Por eso es que tú y yo encontramos que la persona que medita en la palabra del Señor, que en Él está su delicia, y medita en su palabra de día y de noche, es la persona que puede caminar lejos de estos caminos que son destructivos para la vida de uno. Y esto es valioso. Es muy bueno de que tú y yo podamos meditar y pensar esto en este momento. ¿Cómo están mis caminos? Yo deseo paz, deseo florecer, deseo crecer en este año. ¿Dónde estoy parado y qué es lo que me está alimentando? Como dice el salmista, que nuestra delicia esté en el Señor. Es el lugar donde tú y yo disfrutamos, donde tú y yo nos podemos encontrar reanimados, reafirmados, fortalecidos, y de donde tú y yo queremos alimentarnos para producir en nuestras vidas. Debería ser el Señor. Ahí es donde tú y yo deberíamos hallar esto. Pero sabes, al hablarnos de esto, el Salmo nos va a ir ayudando a conocer que necesitamos estar profundamente arraigados a Dios, profundamente conectados. Lo siguiente del Salmo, dice en el versículo 3, dice, será el que hace esto, escucha bien, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¡Qué cosa buena! Es algo hermoso poder saber que en los planes y propósitos de Dios, Él desea que las cosas en tu vida y en mi vida prosperen. Si te das cuenta de esto, no coloca un marco en el que dice, es que si no haces esto no va a pasar nada, y si haces esto no. Si realmente te está diciendo, conóceme, porque yo quiero que tú prosperes. Si tú te acercas a mí, si tú estás pegado a mí, arraigado a mí, yo te puedo instruir, te puedo direccionar, te puedo guiar para que tu vida florezca, para que tú prosperes en tus caminos, en las áreas de tu vida. Y ciertamente al estar cercano al Señor, tú y yo vamos a tener que conocer quién es Él. Vamos a tener que acoplar nuestra vida a sus principios. Y entonces hay cosas que tú y yo en este momento tal vez anhelamos, que tal vez para este 2025 anhelamos, pero que ciertamente si nos acercamos a Dios y abrazamos sus principios y valores, tal vez esos deseos van a cambiar y transformarse un poco, van a volverse más puros. Tal vez hay cosas que vamos a dejar de anhelar, pero hay nuevos deseos que nacerán en nuestro corazón porque estamos cercanos a Dios y porque Dios desea que tú y yo prosperemos en todas las áreas en nuestra vida. Y esto es algo bueno, ¿sí? Es algo bueno porque dice que el fruto va a dar a su tiempo. ¿Por qué? Porque está junto a las corrientes de agua. Eso quiere decir que tú y yo seremos alimentados, que tú y yo seremos beneficiados, que tú y yo seremos sustentados por el Señor. Y Él, como un buen labrador, estará cuidando, estará haciendo el trabajo necesario para ayudarnos a crecer. Durante esta serie estaremos hablando varios detalles, incluso de qué significa ser podados. Y esto es algo bueno, porque si tú y yo estamos buscando, pensando en tener paz, en tener estabilidad, en querer florecer en este año, en alcanzar, cumplir metas, cumplir propósitos, el punto de partida que no podemos fallar en colocar en este tiempo es colocarnos en las manos del Señor, pero no solamente decir, Señor, yo estoy en tus manos, sino prácticamente ejercitar nuestra fe y nuestra devoción y nuestro compromiso. Esto implica que tú y yo nos acerquemos a Dios y disfrutemos de conocerlo. Y lo conoceremos a través de las páginas de la Biblia. Lo conoceremos a través de las historias registradas allí, a través de los mandatos, de las obras, de los contextos que están allí en la Escritura. Y tú y yo podemos conocer a un Dios viviente. Pero sí termina siendo una advertencia. Y dice el último versículo, entre los dos últimos versículos del Salmo, dice, pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y esto es necesario de conocer. A veces tomamos todos estos pequeños detalles de la Escritura como si fueran juicios, pero la verdad es que no son juicios, son contrastes entre lo que tú y yo necesitamos pensar y aplicar en nuestra vida. Porque sabes, creo que tal vez hasta este punto en tu historia
Yo hasta un cierto punto de mi historia busqué las cosas, solucionarlas en mi manera, en propios medios, en propias fuerzas, en cosas externas a Dios, en placeres, y ciertamente nunca pude solucionar nada a través de ello. Desde que empecé a conocer al Señor, he hallado soluciones verdaderas y duraderas. Porque a veces existe esta sensación de que, tengo una paz momentánea. Pero desde que he conocido al Señor, tengo una paz que está allí en todo tiempo. He hallado soluciones verdaderas, reales y sólidas y duraderas para los años de mi vida. Y no soy perfecto. No quiero venderte ese mensaje. Pero Dios sigue trabajando en mi vida. Pero aún así he aprendido y he conocido y estoy disfrutando cada día más de conocer y crecer en el Señor. Y eso es lo mismo que Él desea para ti. Si lo ha podido hacer en mí, lo puede hacer en ti. Con mucha mayor razón lo puede hacer en ti. Y quiero animarte a que este año tú puedas pensar en esto. La vida que florece está cierta y profundamente arraigada al Señor, como lo dice los Salmos. Si tú y yo nos acercamos a meditar en conocer a Él, realmente podremos aprender y podremos disfrutar de esta paz. El deseo de paz es algo que está relacionado, digámoslo así, de manera natural en nuestra vida cuando estamos más cercanos a Dios. Allí habrá un deseo natural de permanecer en paz, de ser personas que facilitan la paz y también de ser personas que proporcionan la mediación de la paz. Y esto es algo bueno. Creo que no hay ninguno de nosotros en esta tierra que no quiera poder acostar su cabeza en la almohada y descansar bien. Pero el punto de partida aquí, y si tú tienes este anhelo en el corazón y tú dices, yo quiero tener un buen año, es que tú y yo empecemos arraigados en la palabra del Señor y en el Señor para poder florecer. Como te dije y te mostré, Dios desea, Él anhela que tú y yo podamos florecer para que las cosas que pasen en nuestra vida, ojo con esto, las cosas que pasen en nuestra vida sean para gloria de su nombre. Así cuando tú vivas y experimentes una transformación, alguien que te vea, que te conozca, pueda decir, qué diferencia tan grande, qué ha pasado en la vida de esta persona. Y ciertamente lo que tú y yo vivamos será algo para poder darle la gloria al Señor. Creo que podemos hacernos una pregunta al final de este mensaje, y es preguntarnos, ¿dónde están las raíces en nuestra vida? ¿Están profundamente arraigadas al Señor o no? Y no necesitas responder con una mentira, decir, sí, yo sí creo en el Señor y sí en mi vida. No, sé sincero, sé sincera. Si tal vez tu vida no está arraigada al Señor en este momento, pero te interesa, ese es un buen punto de partida. Y procura en este año conectarte más con las actividades, con los estudios, con cada una de las cosas que se proporcionan en la iglesia local, y tú y yo podemos aprender y seguir creciendo. Pero comprométete también a un nivel personal en tu relación con Dios, a orar, a leer la palabra, a poder tomar en cuenta a Dios en las decisiones que tomas. ¿Qué implica cada una de estas cosas con relación a Él? Creo que acercarnos al Señor va a poder labrar, trabajar en nuestra vida, darnos la dirección correcta para crecer y florecer. Es posible que a este punto tú dices y te haces preguntas y tal vez la cuestión es, ¿y entonces qué implica esto de florecer? ¿Implica el Señor que tengo que hacer cambios en esto en mi vida? No, acércate tal y como eres al Señor. Y Él se encargará de mostrarte las cosas que están bien y las que deben cambiarse. Él se encargará de podar, Él se encargará de transformar, Él sobre todo se encargará de alimentarte. Lo que tú tienes que hacer es arraigarte, así como el Salmo dice, de disfrutar en el Señor, y como el árbol arraigado que está plantado junto a las corrientes de agua, crecerá sano, saludable y fuerte. De la misma manera, tú y yo deleitémonos en el Señor y acerquémonos a ese lugar. Arraiguémonos allí, ese río, ese lugar que alimenta es su palabra. Y quiero animarte a que puedas acercarte a esto. No hay nada
que pueda detenerte de hacer esto, sabes más que la única cosa que puede hacerlo eres tú mismo. Si tú deseas acercarte al Señor en este día, puedes hacerlo. Él está con los brazos abiertos porque hoy es el día de salvación. Está con los brazos abiertos porque hoy es el día que Él te quiere hablar. Hoy es el tiempo en que Él quiere estar en contacto contigo. Porque hoy es cuando se puede. Así que quiero animarte a que tú busques con todas tus fuerzas. No esperes situaciones difíciles para hacerlo. Empieza hoy. Inicia en este día. Acércate al Señor. Abraza su verdad. Conoce más de Él. Disponte a conocer al Dios viviente a través de las Escrituras. Y podrás disfrutar de una vida que no solamente florecerá para verse bonita, sino que florecerá para dar fruto y tener un propósito en esta vida. Ciertamente estoy seguro que un propósito es llamativo para todos nosotros. Así que te invito a que este día podamos juntos acercarnos a Dios. Acompáñame ahí donde tú estás a hacer una oración. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que escuchan este mensaje. Quiero pedirte, Señor, que todos nosotros, cada uno de nosotros, incluido yo, podamos todos decidir en este año arraigarnos, acercarnos a tu palabra, conocerte para disfrutar. ¿Cómo es disfrutar esto? Acercarnos y conocerte y disfrutar lo hermoso, lo bueno que tú eres. Aprender lo bondadoso, Señor, de tus acciones. Aprender también que eres un juez justo. Aprender también que eres alguien imponente en poder, Señor, a quien debemos respeto, honor y honra. Y Padre, todos estos detalles harán que nos maravillemos de quién tú eres y podamos conocerte más. Y como dice tu palabra, ese es el principio de la sabiduría. Conocerte, respetarte, tener ese temor de reverencia a ti, de honra a ti, de aprecio por el valor de quién tú eres. Y te pido, Señor, que podamos guardar esto en nuestro corazón. Señor, oro porque mi hermano, mi hermana, la persona que está escuchando en este día este mensaje, Señor, pueda ser animado a encontrar esto que buscamos, paz, a encontrar esta estabilidad que anhelamos en ti, a encontrar esa seguridad que buscamos en ti. Señor, que cada uno de nosotros pueda ser motivado sabiendo que el punto de partida es acercarnos a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ten un feliz año, arráigate en el Señor y florece en las manos de Dios. Que el Señor te bendiga.